La degradación de la Iglesia, tomo 2, capítulo 7. La degradación en Tiatira, segunda y última parte. Jezabel, la gran ramera. Para corroborar las afirmaciones que hemos hecho acerca de Jezabel, vamos a considerar sucintamente lo que dice el Señor en Apocalipsis 17, 1 al 6 y versículo 15. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y me dijo: las aguas que viste en donde la ramera está sentada son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Recordemos que una de las especialidades de Jezabel es la de seducir y enseñar a los siervos de Dios a cometer fornicación. Y en el pasaje que transcribimos se habla de que ella es una gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. La mayor religión de la tierra es el catolicismo, y en el versículo 15 dice que las aguas donde la ramera está sentada son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Y en el versículo 2 dice que con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Desde la época de Constantino, la Iglesia se unió con la política y formaron un concubinato en el que todos sus actos son fornicarios. No hay país donde el catolicismo sea mayoría en que no se hayan unido políticos gobernantes con esa Iglesia para cometer las más grandes atrocidades con la finalidad de mantener inconmovible su poder político y económico. La Iglesia Católica Romana brinda fornicación a los gobernantes, y ellos viven ebrios de la fornicación que ella les ofrece. En el año 2005 murió tal vez el papa más carismático que ha tenido la gran ramera en toda su historia, porque ha sido el hombre más famoso y que mayor influencia ha tenido en las naciones, y el que durante su vida fue capaz de congregar y embriagar con su fornicación al mayor número de personas en uno y otro país. Nos referimos a Juan Pablo II. A su sepelio asistieron gobernantes de todo el mundo, y llamó mucho la atención ver al presidente de los Estados Unidos y a uno de sus expresidentes arrodillados ante el cadáver de ese papa, rindiéndole honores y dando testimonio de la ebriedad a que los sometió la gran ramera. Semanalmente se congregan en la plaza de San Pedro en Roma decenas de miles de personas de todas las nacionalidades a adorar al jefe de la gran ramera, a beber del vino de su fornicación y a tomar el vino que ella les brinda. Una ramera es una mujer que se acuesta con toda clase de hombres. Espiritualmente, la gran ramera es la Iglesia Católica Romana, que adora toda clase de demonios y de ídolos. Esa es una iglesia politeísta, que adora muchos dioses y los hace evocando el nombre del Dios único y santo. Juan declara que uno de los 7 ángeles, que tenía una de las copas de las 7 plagas de la ira postrera de Dios, fue quien le dijo que le mostraría la sentencia que el Señor tenía contra esa ramera llena de inmundicia y abominaciones. Juan entonces hace una declaración que para nosotros debe tener la mayor importancia: y me llevó en el espíritu al desierto y vi. Si usted, apreciado lector, lee este libro usando solamente su mente, si en su interior existe el morbo de llenar su mente de ciertos datos interesantes,
no logrará ver en él nada distinto a un ataque al catolicismo romano y al protestantismo, lo cual de ninguna manera pretendemos hacer. Pero si usted vuelve al Espíritu y entra en comunión con el Señor, Él le mostrará la realidad de todas las cosas que están ocultas en su palabra y usted podrá ver. Solamente cuando Juan fue llevado en el Espíritu pudo ver. Esperamos que lo mismo les ocurra a los lectores oyentes de este texto. ¿Qué vio Juan una vez que estaba en el Espíritu? Y vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Juan vio una mujer que tiene por lo menos 6 características que consideraremos una a una. Primero, sentada sobre una bestia escarlata. La mujer está sentada sobre una bestia escarlata. Indudablemente la bestia escarlata hace referencia al anticristo y a todo el sistema mundano político y económico que en este tiempo está preparando su advenimiento y que se levantará para gobernar al mundo durante los 3 años y medio que ha de durar la gran tribulación. Aquí la mujer está sentada sobre esa bestia, es decir, la bestia es dominada por la gran ramera. El mundo, el sistema satánico que cautiva al mundo entero, está totalmente dominado por la religión judeo-cristiana. Aunque no tenemos el propósito de hablar aquí de la bestia escarlata, sobre la cual la mujer está sentada, consideramos necesario destacar que, entre otras cosas, la bestia tiene 10 cuernos, y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán autoridad como reyes con la bestia por 1 hora. Apocalipsis 17, versículo 12. Esos 10 cuernos son 10 reyes que en un momento recibirán autoridad junto con la bestia, pero además los 10 cuernos que viste y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y a ella la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones hacer lo que Él se ha propuesto, y que se pongan de acuerdo y den su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Apocalipsis 17, versículos 16 y 17. En el tiempo presente la mujer domina el mundo entero y nadie está por encima de ella. En verdad no hay mayor poder en el mundo que la religión católica romana, el protestantismo y la Iglesia Ortodoxa de Oriente. El Estado del Vaticano territorialmente es el país menos extenso de la tierra, pero política y económicamente no hay un Estado más poderoso que él en todo el orbe. Igualmente el protestantismo europeo y norteamericano domina casi todo el mundo occidental. Sin embargo, cuando se levante el anticristo y establezca el sistema de gobierno mundial único, del cual estamos en la antesala gracias a la globalización o a la aldea global, una vez que este sistema satánico de gobierno que dominará el mundo entero se haya establecido, los 10 reyes junto con la bestia aborrecerán a la ramera, la desnudarán, comerán sus carnes, tomarán todas sus riquezas y la quemarán con fuego. La gran ramera es tan odiosa a los ojos del Señor que Él no se tomará la molestia de destruirla, sino que le dará esa misión al anticristo junto con los 10 reyes. En la gran tribulación, toda religión será borrada de sobre la faz de la tierra, porque es equilibrado decir que la gran ramera no solo la integra el catolicismo romano, sino también el protestantismo, el islam y todas las religiones que hay en la faz de la tierra, que embriaga a sus moradores con el vino de su fornicación. Segundo, está vestida de púrpura y escarlata. El color púrpura denota realeza, es decir, poder y autoridad, y es una mezcla de los colores azul y rojo. El color azul se refiere a las cosas celestiales y el color rojo tiene que ver con el pecado.
Entonces, si la mujer está vestida de púrpura, quiere decir que su manifestación es una mezcla soterrada de las cosas celestiales de Dios con las cosas pecaminosas de la tierra. Y eso es el catolicismo romano. Sus doctrinas, sus prácticas, sus rituales son una mezcla de algunas cosas aparentemente bíblicas con demonios, ángeles caídos y Satanás mismo. La mujer está igualmente vestida de escarlata, color rojo oscuro, y que tiene que ver con la sangre. Más adelante veremos que la mujer está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Estos dos colores, el púrpura y el escarlata, son los más sobresalientes en las vestiduras de los sacerdotes católicos, especialmente en los obispos y cardenales. Tercero, adornada de oro, de perlas y de piedras preciosas. La tercera característica de la gran ramera es que está adornada de oro, perlas y piedras preciosas. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas. Apocalipsis 17, versículo 4. Hay una diferencia entre estar constituido y estar adornado. Mientras la Nueva Jerusalén, que es la consumación del plan de Dios, está constituida de oro, piedras preciosas y perlas, la gran ramera está adornada de estos tres materiales. Mientras que la constitución hace referencia a la naturaleza, el adorno es algo exterior que no hace parte de la esencia y la naturaleza de la persona. En la gran ramera todo es apariencia, mientras que en la Nueva Jerusalén el oro, las piedras preciosas y las perlas son la realidad. El oro, como es conocido, hace referencia a la naturaleza divina de Dios. Y para obtener la Nueva Jerusalén, Dios ha mezclado su naturaleza divina con la naturaleza humana, inicialmente con un hombre Jesús, pero después de que Él ha pasado por todo el proceso de redención, encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión y entronización y glorificación, se ha mezclado con un gran número de hombres y mujeres para conformar su cuerpo, que es la Iglesia. En el transcurso del tiempo, Dios, como el Espíritu vivificante, va saturando a esos hombres y mujeres con su naturaleza divina, hasta crecer en ellos al punto de que la naturaleza humana sea totalmente purificada y amalgamada con la naturaleza divina, en un proceso de transformación y conformación que culmina cuando los escogidos de Dios alcancen la estatura del Hijo. Este proceso está representado por las piedras preciosas, y es la obra transformadora y conformadora que realiza el Señor como el Espíritu Santo en esta era de la gracia en algunos, durante la gran tribulación con otros, y en el milenio con el resto de los hijos de Dios, que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Para lograr todo esto, Dios, como el Hijo, tuvo que despojarse de su gloria, dejar su trono, humillarse tomando carne y sangre como los demás hombres, y estando en la condición de hombre, vivió una vida humana de humillación, hasta el punto de morir una muerte infame a los ojos de los hombres, pero gloriosa y victoriosa para Dios, con el fin de comprarnos de debajo de la maldición en que nos encontrábamos y acercarnos a Dios haciéndonos uno con Él para cumplir su propósito eterno. Este es un proceso parecido al de la producción de una perla, que comienza cuando un objeto extraño se introduce en el interior de una madre perla, habitualmente entre el manto y la concha. Al no poder librarse de él, opta por recubrirlo con capas superpuestas de una sustancia que la madre perla segrega, llamada nácar, provocando a menudo una invaginación epitelial o saco perlífero, dentro del cual tiene lugar el proceso, en todo similar a la formación del nácar de la concha. A veces crecen en forma vesicular sobre la propia concha, dando lugar a otra variedad de perlas denominadas mave. Esta acción de recubrimiento es continua, mientras el cuerpo extraño permanezca en su interior, incrementando en el tiempo su tamaño y generando así una perla. Tomada de Internet. De la misma manera podemos afirmar que el Señor Jesús, siendo Dios con la deidad y la naturaleza divina de Dios,
en su interior cayó un elemento extraño llamado humanidad. Él revistió esta humanidad con todas sus riquezas divinas y como resultado obtuvo una perla de incalculable valor que somos nosotros mezclados con él. De estos tres elementos, oro, piedras preciosas y perlas, está constituida la Nueva Jerusalén, que no es una ciudad física como muchos la imaginan, sino que es el amalgamiento de la naturaleza divina con la naturaleza humana, representado por los tres materiales mencionados. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Apocalipsis 21, versículos 10 al 14. Esta es la constitución, la naturaleza y la realidad de la Nueva Jerusalén, la unión orgánica e indivisible de Dios con el hombre. En cambio, en la gran ramera todo es apariencia. A cualquiera que la ve le parece que esa ramera estuviera constituida de oro, piedras preciosas y perlas, pero no es verdad, es simplemente apariencia, es engaño, son simples adornos. Las mujeres y algunos hombres acostumbran a adornarse con collares de perlas, aretes, prendedores y cadenas de oro, con piedras preciosas incrustadas, pero son solo adornos que no hacen parte de la constitución de ellas ni de ellos. En cualquier momento pueden despojarse de esos adornos y quedar como realmente son. Eso ocurre con la gran ramera, aparente estar constituida de la naturaleza santa, justa, amorosa y viva de Dios, pero en verdad está constituida de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, versículo 5. Cuarto, tiene en la mano un cáliz de oro. La cuarta característica que describe la Biblia de la gran ramera es que tiene en la mano un cáliz de oro. Pero el contenido de ese cáliz es fornicación inmunda y abominable. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Apocalipsis 17:4. Sabemos que el oro representa la naturaleza divina y que las manos tienen que ver especialmente con las obras, el proceder de una persona. Cuando se mira desprevenidamente a la mujer, pareciera que sus obras, sus hechos, sus enseñanzas y sus prácticas estuvieran de acuerdo con la naturaleza de Dios, que sus obras fueran hechas en Dios. Pero cuando en el espíritu nos asomamos a su interior, encontramos que en ella todo es inmundo y abominable, porque en su interior solo hay enseñanzas de demonios, de espíritus inmundos y de la naturaleza satánica. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.
Apocalipsis 18, versículos 2 y 3. El catolicismo romano está lleno de apariencia, y su apariencia es tan engañosa que en su red han caído los gobernantes de la tierra y miles de millones de incautos seres humanos. Es tanto su poder de atracción y de seducción que no dudamos que aún en su seno ha habido y hay genuinos hijos de Dios. Y nuestra oración al Padre es porque Él abra los ojos de sus hijos y puedan ver lo abominable e inmunda que es esa, entre comillas, iglesia. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, versículos 4 y 5. Que este sea el tiempo en que los genuinos hijos de Dios oyen su voz y permiten que Él los saque de los rediles del catolicismo y del protestantismo, y vaya delante de ellos, y Él tenga su rebaño, del cual Él es el único pastor. Quinto, tiene en su frente un nombre que la identifica. Es otra de las características que identifica a la gran ramera, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. En el Antiguo Testamento, Dios le ordenó a Moisés que mandara a hacer para el sumo sacerdote una tiara que cubriera su cabeza, y que hicieran una diadema, una lámina de oro puro con la inscripción: Santidad a Jehová. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello: Santidad a Jehová. Éxodo 39:30. Esta diadema con la inscripción Santidad a Jehová en la frente del sumo sacerdote indicaba que él era una persona separada para Dios, que todo lo que hacía agradaba al Señor y que había sido separado para su servicio. Sin embargo, observa el contraste con la marca de la gran ramera, y en su frente tenía un nombre escrito: misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. ¿Qué tal la astucia imitadora de Satanás? Los observadores incautos dirían que los ornamentos que usan el Papa, los cardenales, los arzobispos y obispos del catolicismo romano son tomados de la Biblia, y que la mitra que usan estos ministros diabólicos son los mismos que Dios ordenó para el sumo sacerdote, especialmente la mitra que ponen en su cabeza en forma de pez con la boca abierta. El pez es una representación del dios Dago, adorado por todas las civilizaciones paganas antiguas, desde Babilonia hasta Roma. No es nuestro propósito profundizar sobre todas las mentiras del catolicismo romano. En consecuencia, solo haremos una alusión al nombre que tiene la gran ramera en la frente: misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Si el lector desea mayor información sobre el tema, le recomendamos leer dos libros muy buenos que tratan el tema: Babilonia, misterio religioso antiguo y moderno, de Ralph Woodrow, y Las dos Babilonias, de Alexander Hislop. Estos dos libros pueden encontrarlos gratuitamente en internet. Incluso quienes deseen profundizar aún más en las desviaciones del catolicismo pueden consultar la Enciclopedia Católica. La Iglesia Católica está llena de misterios: los misterios del Rosario, el misterio de la Trinidad, los misterios de las miles de vírgenes, entre otros, misterios que no son más que la continuación de la idolatría y la fornicación espiritual heredada de la antigua Babilonia, fundada por Nimrod, hijo de Cus, quien fue el primer gran opositor de Dios y promotor más antiguo de la idolatría. Esa vieja gran Babilonia, que en tiempos de Israel fue regentada por Nabucodonosor, el rey que atacó Jerusalén, la pasó por fuego y derribó el templo,
que había sido edificado por el rey Salomón, tomó los vasos consagrados al servicio del Dios único, vivo y verdadero, y los transportó a Babilonia, junto con el pueblo judío, es ahora sustentada por la Iglesia Católica Romana. Por eso ella es la gran ramera, Babilonia la grande, y la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Obsérvese que estas son palabras de la Biblia. Nosotros no las hemos inventado, simplemente estamos haciendo notar lo que el Señor escribió hace unos 2000 años. Hoy, como hijos genuinos de Dios, debemos fijarnos en ellas y pedirle al Señor que en su bondad nos las revele y nos permita conocer su realidad, para que salgamos del engaño a que Satanás ha sometido a los mismos hijos de Dios durante siglos. Obsérvese igualmente que dice que es la madre de las rameras, es decir, que ella es la gran ramera y que tiene hijas que son rameras, hijas que fornican espiritualmente, y con seguridad se refiere a la Iglesia Ortodoxa Oriental y al protestantismo occidental. Estas iglesias son igualmente rameras que fornican y que se dejan influir por Jezabel en su seducción y enseñanza de cometer fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos. La Iglesia Ortodoxa Oriental, que dice tener su base doctrinal en los apóstoles, a cambio de papa tiene 4 patriarcas, que son las figuras más prominentes de cada una de las iglesias ortodoxas, establecidas en 4 ciudades que son Constantinopla, actualmente Estambul en Turquía, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, siendo el más prominente el patriarca de Constantinopla. En cuestiones de idolatría no difieren en nada del catolicismo romano, pues veneran santo y a María, a quien consideran la Madre de Dios. Tal vez la gran diferencia con el catolicismo romano es que sus ministros pueden casarse y tener una familia propia, lo cual es estrictamente prohibido en el catolicismo romano bajo el llamado celibato sacerdotal. Igualmente la Biblia, hablando de la gran ramera, dice que es la madre de las abominaciones de la tierra. Eso quiere decir que en ella están reunidas todas las abominaciones de la tierra, que no hay ninguna abominación que no esté en ella y de la cual ella no sea su origen. Qué horrible es el catolicismo romano y qué gran tragedia haber pertenecido alguna vez a esa abominación. Pero qué amable, hermoso y precioso es el Señor al mostrarnos todas estas cosas y pedirnos con insistencia que salgamos de ella. Y oí otra voz procedente del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis en sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Sexto, se ha embregado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Desprevenidamente se puede pensar que quienes más han quitado la vida de los creyentes han sido los gobernantes mundanos, pero eso no es cierto. La Iglesia Católica, pretendiendo mantener su hegemonía religiosa, ha martirizado a muchos hijos de Dios a lo largo de los siglos. La mayoría de la gente cree que el catolicismo romano tuvo su origen en el Señor Jesús, y esa es otra de las falacias que ha inventado Satanás para engañar a los hombres. La Iglesia de Dios tuvo su comienzo en Pentecostés, y la forma como inició no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con el catolicismo romano. Esta organización católico-romana, plagada de mentiras, es mucho más antigua. En verdad, el catolicismo romano tuvo su origen en Cus, el nieto de Noé, que fue hijo de Cam. En Génesis 10 dice que Cus engendró a Nimrod y que este fue el primer poderoso en la tierra. Y ese Nimrod es el hijo en brazos de la madre que la Iglesia Católica adora en las muchas vírgenes que hacen parte de la profusa idolatría de esa religión. Nimrod es el fundador de Babilonia y el padre de todas las idolatrías y paganismos que han existido en la tierra. De Babilonia en la tradición pasó a Asiria, de allá a Egipto, a la India, de Egipto a Grecia y de Grecia a Roma. Y el catolicismo como religión es sencillamente la continuación
del corrupto, pagano e idólatra imperio romano. Esto nos lleva a colegir que la gran ramera, que en Apocalipsis 17 está ebria de la sangre de los santos y mártires de Jesucristo, es la que siempre se ha deleitado en asesinar a los hijos de Dios. Durante buena parte del imperio romano, emperadores tales como Nerón, Domiciano, Septimio Severo y otros asesinaron a miles de creyentes de Jesucristo. Después del siglo IV, cuando la Iglesia Católica dominó el imperio romano y se puso a la cabeza de él, ha asesinado a miles de cristianos y ha practicado el odio de Satanás a los siervos del Señor. Como es bien conocido, la época más floreciente del catolicismo romano es la Edad Media, y de las distintas épocas de la humanidad, sabemos igualmente que la Edad Media es uno de los periodos más oscuros, en el que las tinieblas han sido más densas en la historia del hombre en la tierra. El catolicismo romano, para sostener su enjambre de mentiras, no dudó en perseguir, excomulgar, torturar y asesinar a aquellos hermanos que tuvieron alguna luz y que vieron cómo las enseñanzas, las prácticas, los ritos y las ceremonias católicas nada tienen que ver con la Biblia y que son prácticas totalmente paganas y satánicas. Aunque no estamos tratando de hacer un libro de historia de la Iglesia, sino de mirar algunas revelaciones que el Señor nos está dando, deseamos recordar algunos hechos y personajes que nos ayudan a corroborar la ebriedad de la gran ramera con la sangre de los santos y mártires de Jesús. Recordemos, por ejemplo, a John Wycliffe, sacerdote católico inglés del siglo XIV, quien puede ser reconocido como uno de los primeros reformadores. Este cura católico, que fue profesor de la Universidad de Oxford, se propuso traducir la versión vulgata de la Biblia del idioma latín al inglés, su lengua natal. En esa época la Biblia solo podía ser leída en latín, idioma conocido únicamente por el clero, los nobles y los ricos, pero desconocido por el pueblo. Al realizar la traducción encontró mucha luz y descubrió algunas de las mentiras en que se sustenta el catolicismo. Encontró, por ejemplo, que existe una relación directa entre Dios y los hombres sin necesidad de que mediara la Iglesia de Roma, y por tanto un creyente puede tener comunión con Dios sin necesidad de la mediación del Papa ni de ningún prelado, lo cual es una verdad completamente bíblica. Pues según la Biblia no hay ningún mediador entre Dios y los hombres distinto a nuestro Señor Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. El sacerdote Wycliffe declaró el derecho de todo cristiano de conocer la Biblia y que la Biblia enfatizaba la necesidad de que todo cristiano viera la importancia de Cristo solamente como el suficiente medio de salvación, sin la duda de peregrinajes, ni de obras, ni de la misa. Igualmente, Wycliffe encontró en la enseñanza de la transubstanciación, según la cual cuando el cura católico consagra la hostia y el vino en la misa, estos se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Wycliffe encontró que esta era una enseñanza mentirosa. Aunque hay algún parecido con la cena que el Señor tomó con sus discípulos antes de su muerte, es claro que en 1 Corintios 11 el pan y la copa son un recordatorio de que el Señor derramó su sangre por nosotros, y gracias a su muerte en la cruz y a su resurrección nos hizo partícipes de su cuerpo místico. Pero no hay un relato en la Biblia que diga que un sacerdote ore por un pedazo de pan y éste se convierte en el cuerpo de Jesús, ni que ore por un poco de vino y éste se convierte en la sangre del Señor. La hostia que el cura consagra en la misa tiene forma de sol y es una antigua tradición del dios Ra, adorado por los egipcios, y del mitraísmo romano que adoraba el sol. El nacimiento del nuevo año lo representaban por un sol rejuvenecido, mientras que el año viejo era presentado por un sol envejecido. Esta era la Saturnalia que los romanos celebraban el 25 de diciembre y que los católicos tomaron como el natalicio o natividad del Señor.
Debido a las revelaciones que el Señor le mostró y que él no dudó en publicar, Wycliffe fue perseguido, excomulgado y condenado a la hoguera. Pero algunos nobles ingleses lo protegieron y el Papa nunca pudo disponer de él para asesinarlo. Finalmente este santo murió en 1384, pero fue tanto el odio de la organización católica que en mayo de 1415 el Concilio de Constanza condenó las, entre comillas, herejías de Wycliffe y ordenó que su cuerpo fuera exhumado y quemado. Sus cenizas fueron arrojadas en el río Swift. Este decreto se llevó a cabo en 1428, 44 años después de su muerte. Con Wycliffe nació un pequeño rayo de luz procedente del cielo para comenzar a vencer las tinieblas que envolvía la humanidad. Y este no dejó de propagarse. Fue así como Juan Hus y Jerónimo de Praga, ambos nacidos en la región de Bohemia, igualmente sacerdotes católicos, tomaron los escritos de Wycliffe, los divulgaron y predicaron conforme a esas enseñanzas. A principios del siglo XV los dos fueron condenados a la hoguera, donde murieron. La condena fue impuesta por el Concilio de Constanza, convocado por la Iglesia Católica Romana. Tal vez el medio más tenebroso que inventó el catolicismo para condenar personas, después de encarcelarlas en mazmorras indescriptibles, de torturarlos de la manera más infame y cruel que un ser humano puede imaginar y concebir y luego matarlas, bien en la hoguera, en la horca o mediante decapitación, fue la Inquisición. Todo aquello que el Papa determinara y dijera era dogma de fe, siempre en contradicción con la Biblia, la palabra de Dios. Y todo aquello que cualquier persona dijera distinto a lo proclamado por la Iglesia Católica como doctrina era herejía. Y la Inquisición se estableció para combatir los herejes, todos aquellos que no aceptaran la totalidad de las doctrinas heréticas del catolicismo. La Inquisición fue establecida en varias instituciones en distintos países, y es bien conocida la Inquisición francesa, la Inquisición española, que abarcó también América, la Inquisición portuguesa, la Inquisición del Calvinismo y otras denominaciones protestantes, y la Inquisición romana. Las cinco abarcaron un total de 781 años, pues la francesa comenzó en 1184 y la romana terminó en 1965, cuando el Papa Pablo VI cambió el nombre de Santo Oficio, así se llamó a la Inquisición Pontificia, por el de Congregación para la Doctrina de la Fe. De esta congregación fue jefe en los últimos años el Papa que abdicó en 2013, el alemán Joseph Ratzinger. La cuestión es que bajo la Inquisición murieron centenares de miles de personas que no aceptaban la fe católica o la fe protestante en el caso de la Inquisición calvinista, pues esas personas eran llamadas herejes y condenadas por tribunales que el Papa nombraba y respaldaba. Las condenas consistían en encarcelamientos en prisiones oscuras y húmedas, en torturas de horror no imaginables, tales como el torno, donde las personas eran amarradas de las cuatro extremidades y sometidas a tensión hasta que los tendones y los huesos se descoyuntaban. Aún así no morían, sino que las dejaban padecer días, semanas, meses y años. Igualmente eran torturadas con objetos que tenían como objetivo causar un largo dolor y en su mayoría provocaban una muerte agonizante. Hay dos instrumentos llamativos: la dama de hierro, que consistía en un gran sarcófago con forma de muñeca, en cuyo interior, repleto de púas, se situaba la víctima y se cerraba, quedando todas las púas clavadas en su cuerpo. El otro instrumento a destacar es la cuna de Judas, una pirámide de madera o hierro sobre la cual se alzaba la víctima, y una vez arriba se le dejaba caer sobre ella, desgarrando el ano o la vagina. Los inquisidores especialistas, consumados en hacer sufrir a sus víctimas, tenían aparatos exclusivos para torturas a las mujeres, entre los que se destaca la pera oral,
rectal o vaginal, que era un instrumento con forma de pera al revés, hecho de hierro, que terminaba con una llave de bronce y un gran tornillo. Fue creado para torturar a las mujeres, pero más adelante se descubrió que también era muy eficaz para los hombres. Se embutían en la boca, recto o vagina de la víctima, y allí se desplegaba por medio del tornillo hasta su máxima apertura. El interior de la cavidad quedaba dañado irremediablemente. Las puntas que sobresalían del extremo de cada segmento servían para desgarrar mejor el fondo de la garganta, el recto o la cerviz del útero. La pera oral normalmente se aplicaba a los predicadores heréticos. También tenían instrumentos que causaban la muerte de los condenados, y entre ellos se destacan dos: el aplastacabezas, un instrumento que primero rompía la mandíbula de la víctima, después se hacían brechas en el cráneo y por último el cerebro se escurre por la cavidad de los ojos y entre los fragmentos del cráneo. También está la sierra, más que un instrumento, es una forma de tortura y ejecución. Es muy sencilla pero a la vez muy eficaz. Consistía simplemente en colgar a la víctima boca abajo y cortarla por la mitad partiendo de la ingle con una sierra muy afilada. El reo siente todo el proceso hasta que la sierra avanza un poco más del ombligo. En ese momento la víctima muere. Algunos historiadores afirman de consenso que en Europa hubo 110.000 casos de Inquisición, y esos casos produjeron alrededor de 60.000 condenados y ejecutados, y entre ellos algunas mujeres acusadas de brujería, pero la mayoría de los asesinatos recayeron sobre creyentes que tenían una visión cierta de la Biblia y lógicamente discrepaban de las enseñanzas erróneas del catolicismo. Como España fue el conquistador de América, también el Tribunal de la Inquisición fue establecido en 3 ciudades del continente: México, Cartagena y Lima. En estas 3 ciudades fueron ejecutadas alrededor de 2.000 personas, la mayoría de ellas por profesar alguna de las confesiones del protestantismo. De entre los muchos hechos que muestra la gran ramera ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, es necesario destacar la conocida noche de San Bartolomé, acaecida en la noche del 23 al 24 de agosto de 1572 en París, y luego extendida por toda Francia, hechos en los que fueron asesinados entre 10.000 y 12.000 hugonotes de doctrina calvinista a manos de nobles, burgueses y pobladores católicos. Esta es la gran ramera que en Apocalipsis 17:5 está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Agradecemos al Señor porque nos ha permitido hacer una descripción más o menos detallada de quién es Jezabel, la gran ramera, y anhelamos que los hijos genuinos de Dios, los creyentes verdaderos, puedan escapar de su engaño e ir al Señor, para que Él les revele su persona, su deseo y su voluntad, y puedan agradarlo y crecer en Él y vencer toda la mentira que Satanás ha traído al mundo, que sin duda ha afectado también a los hijos de Dios. El Señor continúa hablando al ángel de la iglesia en Tiatira y le dice acerca de Jezabel: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Apocalipsis 2:21. El Señor es misericordioso y en su misericordia ha deseado que Jezabel se arrepienta, que cambie su conducta, que se vuelva al Dios vivo, pero ella no ha querido. En la descripción que hicimos de la matanza de los santos y de los mártires de Jesús, vimos cómo del mismo seno del catolicismo se levantaron hombres que vieron la ignominia en que se encontraba esa iglesia y quisieron reformarla, cambiar sus mentiras y llevarla a que se ajustara a la Biblia, la palabra de Dios, pero no fue posible. La misma iglesia católica los declaró herejes, los metió en prisión, los torturó, los vejó, los degradó como seres humanos y los asesinó. El último de estos casos se dio en la segunda mitad del siglo XX, cuando al finalizar la década de los 70
fue elevado al solio de los papas un cardenal italiano de nombre Albino Luciani, que al ser entronizado como el mayor jerarca del catolicismo, tomó el nombre de Juan Pablo I. Este hombre era un profundo conocedor de la terrible corrupción del clero católico y de la mafia económico-financiera que manejaba la economía de esa iglesia en todo el mundo. Conocía igualmente las mentiras teológicas del catolicismo y quiso producir una reforma profunda en su interior. 33 días después de su elección, cuando había decidido sacar de la cúpula católica a los cardenales más corruptos y romper los nexos con la mafia italiana que manejaba el Banco Ambrosiano y el Banco Vaticano, apareció muerto en su aposento, muy probablemente por envenenamiento. Tal vez esta fue la última oportunidad de arrepentimiento que el Señor le dio a Jezabel, pero ella no quiso arrepentirse de su fornicación. Aún hoy, dentro del seno de los curas católicos, en sus distintas jerarquías, hay hombres con una conciencia recta, que quisieran disipar las nubes oscuras de esa organización, y encontramos algunos escritos que son maravillosos, donde hablan y claman contra la degradación y la corruptela de esa organización carcomida en sus entrañas. Pero sus clamores no son más que ladridos de perro a la luna. Quienes tienen la capacidad de decir no escuchan, no ven, no saben, y su envilecimiento avanza a pasos que nadie puede detener. Además, no debemos olvidar que detrás de todo eso está Satanás, y él no va a cejar en su empeño de estorbar el plan de Dios y de tratar de apoderarse de la tierra y del hombre. La Iglesia Católica está corrompida hasta los tuétanos. Ella es todo un cáncer, una gangrena que corroe y contamina, y ya no hay remedio para esa enfermedad. Dentro de pocos años vendrá la gran tribulación, con ella el anticristo, la bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y destruirá a Jezabel, la gran ramera. Por esa razón el Señor le dice al ángel de la iglesia en Tiatira: por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Apocalipsis 2:22, Biblia al día. La gran tribulación será un periodo de 3 años y medio, en el que la tierra será un lugar totalmente inadecuado para vivir. Nadie puede imaginar lo terrible que será ese tiempo para los moradores de la tierra. Será tan difícil la vida en este planeta que el Señor advierte lo siguiente: en aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9:6. De este juicio profundo sobre la tierra y sus moradores no escapará ningún ser humano que esté viviendo sobre ella, ni católicos, ni protestantes, ni ortodoxos, ni musulmanes, ni budistas, ni siquiera los judíos, ni ninguna religión. Y Jezabel estará postrada en cama, pasando por muchos sufrimientos. Una cama es un mueble usado normalmente para dormir y descansar, y anormalmente para pasar por los sufrimientos de una enfermedad y morir. Este es el caso de Jezabel. El Señor le insistió que se arrepintiera y le dio tiempo para que lo hiciera, pero ella no quiso arrepentirse de su fornicación. Por ese motivo solo le queda una sentencia: así a ella la arrojaré en el lecho del dolor. Y los 10 cuernos que visten la bestia aborrecerán a la ramera y la dejarán asolada y desnuda. Devorarán su carne y la quemarán a fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso. Es a saber, ponerse de acuerdo y dar a la bestia el poder de reinar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Apocalipsis 2:22, 17, 16 y 17. El catolicismo romano, como organización mundana y diabólica, llena del poder de este mundo, no tiene ningún remedio, pero aún el Señor da una luz de esperanza a quienes están en su seno. Y a los que adulteren con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Apocalipsis 2, versículo 22. Una cosa es la organización católico-romana,
otra cosa es aquellos que adulteran, fornican con ella. A estos el Señor lo llama para que se arrepientan. Aún es tiempo de parar el adulterio y la fornicación y volverse al Señor con corazón sencillo de arrepentimiento. Sabemos que entre los sacerdotes católicos hay algunos que tienen un corazón sincero y esperamos que a sus manos pueda llegar este libro y que puedan arrepentirse, volverse al Señor, limpiar sus pecados y escapar del juicio que ha de venir en poco tiempo sobre la gran ramera. No buscamos cambiar ninguna religión, ni el catolicismo, ni el protestantismo, ni la iglesia ortodoxa, sino llegar a las personas que tienen un corazón sincero, pero que han sido engañadas por Satanás usando esas religiones. A ustedes con humildad les repetimos las palabras que el Señor ha consignado en la Biblia. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 y 5. El Señor no habla solamente a Jezabel, que es la gran ramera, la poderosa organización religiosa que domina la tierra habitada, sino que habla también de sus hijos. Y mataré a sus hijos de peste, y conocerán todas las iglesias que yo soy aquel que escudriña los íntimos pensamientos y los corazones, y daré a cada uno de vosotros conforme a sus obras. Apocalipsis 2:23. Todo aquello y todos aquellos que son productos de Jezabel serán muertos de peste. La gran tribulación será como una gran peste que, con fenómenos naturales y sobrenaturales, cubrirá la faz de la tierra, y pocos serán los que podrán escapar de ella. A pesar de todo, el Señor no es injusto, ni obrará con injusticia, sino que su castigo será conforme a las obras malvadas de los hombres. Por eso declara que Él es aquel que escudriña los íntimos pensamientos y los corazones, para dar a cada uno conforme a sus obras. Esas obras no tienen nada que ver con la bondad o la maldad, si son buenas o malas, sino si las obras fueron hechas en Él o fuera de Él. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Juan 3:21, Efesios 2:10. Si nuestras obras han sido hechas en Dios, es decir, han sido hechas por Él, no tendremos que pasar por ningún juicio, sino que seremos arrebatados antes de la gran tribulación, como el hijo varón o como las primicias. Pero si nuestras obras, aun siendo buenas, no han sido hechas en Él, tendremos que pasar por la gran tribulación o por el milenio para ser limpiados, transformados y conformados al Señor Jesús. Obtenga más revelación sobre el tema mediante la lectura del libro Los Vencedores, las primicias, el hijo varón y los vencedores de la gran tribulación del mismo editor. El Señor continúa con el tema de Tiatira y afirma: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a todo el que no tiene esa doctrina y no ha conocido lo que ellos llaman los profundos secretos de Satanás, os digo, no os impondré otra carga. Apocalipsis 2:24. El catolicismo está lleno de misterios que el Señor llama los profundos secretos de Satanás. No debemos olvidar que es el rey del reino de las tinieblas, y todo lo que hace lo hace en secreto. Procura que nadie conozca la verdad, sino que el pueblo permanezca en la ignorancia, que no pueda ver lo que hay detrás de los velos, y sus máximos jerarcas son conocedores de esos secretos profundos. Sin embargo, hay muchos que hemos escapado del engaño y no hemos conocido los profundos secretos de Satanás, sino que el Señor en su misericordia nos ha dado luz y revelación, y no hemos conocido la ignominia. A ellos el Señor les habla para decirles que no les impondrá más cargas. No obstante, les pone una condición: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Apocalipsis 2:25.
No hace falta pertenecer a una u otra organización religiosa para obtener revelación del Señor. Lo necesario es volvernos a nuestro espíritu humano, donde Dios nos ha dado la gracia de morar como el Espíritu. Cuando entramos en ese aposento mutuo, el Señor se revela a nosotros, nos muestra su persona y su plan, nos da a conocer su voluntad y sus deseos, nos alumbra con respecto al camino que Él ha trazado para que andemos. Todo esto debemos atesorarlo en nuestro corazón y vivirlo nuestro día a día, y en eso consiste retener la carga del Señor hasta que Él venga. En esta situación de la iglesia el Señor habla de su venida. Eso quiere decir que Jezabel, con toda su fornicación y adulterio, permanecerá hasta la venida del Señor. Como hijos de Dios debemos aprender a rechazar a Jezabel y a mirar por nosotros mismos. No podemos seguir su ejemplo, ni sus pisadas, ni sus ritos, ni sus costumbres, sino que por el contrario debemos mirar con cuidado cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5 versículos 15 al 17. Los vencedores en Tiatira. Los siguientes 3 versículos hablan de los vencedores en la situación de Tiatira. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con vara de hierro, y serán quebradas como vasijas de barro, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 2, 26 al 28. ¿Qué es vencer en Tiatira? Hemos visto que cada una de las situaciones de degradación de la iglesia afecta a todos los santos. En Tiatira, como en las demás situaciones, existe el ángel, que son los hermanos que en la época en que vivieron han sido fieles al Señor, sin importar la situación de la mayoría del cristianismo. En esta época en que vivimos, las 6 situaciones de degradación de la iglesia son patentes y se manifiestan en toda la iglesia, y cada situación debemos vencerla. En el caso de Tiatira, nuestra lucha es contra Jezabel, la gran ramera. Debemos tener presente lo que dice el Señor con respecto a ella. Recordemos que en primer lugar ella se dice profetiza y no lo es. Esa es una clara prueba de que todo lo que dice tiene apariencia de ser la palabra de Dios, pero no es más que una falsa profecía. Debemos rechazar sus enseñanzas. No debemos aceptar nada de lo que ella dice y enseña, porque todo es mentira. Son enseñanzas de demonios, son cosas que enseña Satanás. Igualmente, la gran ramera tiene la capacidad de seducir y enseñar a los hijos de Dios a cometer fornicación. Jezabel está llena de dioses, de santos y de vírgenes. Ella vive en concubinato con muchos ídolos, pero no está comprometida con el Dios único, vivo y verdadero. Ella es una adúltera y una fornicaria. No debemos aceptar nada de su fornicación ni su adulterio. La malvada mujer seduce a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Las misas y los ritos del catolicismo son todas una soterrada oración a Satanás, a los ángeles caídos y a los demonios que están ocultos detrás de la multitud de ídolos que veneran y adoran. Lo mismo ocurre con la llamada Iglesia Ortodoxa de Oriente de Europa. Igual ocurre con algunos grupos llamados cristianos. Tienen una cantidad de ídolos que adoran y les dan otra apariencia. Hay grupos que engañan a la gente diciéndoles que tienen la cruz del Gólgota, el agua del río Jordán, la luz debajo de la mesa, y con todos estos fetiches ofrecen sanidades, milagros y un poco de cosas que engañan a las almas incautas. Hay un nombrado ministro que se hace llamar Jesucristo hombre. Todo esto son las cosas sacrificadas a los ídolos. Recordemos que hay un único lugar para adorar a Dios, que es nuestro espíritu humano. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. A Dios no se adora en un lugar físico, a Él se le adora en nuestro espíritu humano. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano,
Hechos 7:48. Cuando adoramos genuinamente en el espíritu humano, no hay lugar para ningún intermediario entre Él y nosotros, y de esa manera evitamos la idolatría. Igualmente debemos vencer todo el engaño de Jezabel, que tiene que ver con sus vestidos, que tiene apariencia de realeza y de autoridad, pero es solo apariencia. Debemos vencer sus adornos de oro, perlas y piedras preciosas, que no son más que apariencia y no constitución. Ella fornica con los reyes de la tierra, se mezcla con los gobernantes del mundo y masacra al pueblo de Dios y oprime a la población en general. No debemos participar de ninguna de sus obras perversas. Nunca debemos olvidar que aún el Señor la ha marcado en la frente con un nombre horrible: madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entre más distancia guardemos con la gran ramera, mucho mejor. No participemos de sus pecados, de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus abominaciones. Igualmente el Señor le pide al ángel de la iglesia en Tiatira que guarde la obra de Él hasta el fin. No sabemos cuánto tiempo demora el Señor en venir. Creemos sinceramente que no debe pasar de 2 décadas, y Él nos pide que conozcamos sus obras, que busquemos revelación de ellas y las guardemos hasta que Él venga. Cada día que vivimos en esta tierra es una oportunidad que Él nos da para que conozcamos sus obras y las guardemos. De esa manera seremos vencedores y ganaremos las 2 cosas que nos promete. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 2, versículos 27 y 28. Primero, gobierno sobre las naciones. Vencer la situación degradada de Tiatira nos garantiza que entraremos en la manifestación del reino de los cielos y reinaremos con el Señor sobre las naciones, en un gobierno de justicia y paz, pero un gobierno realmente estricto. Durante el reino milenario, Satanás será encadenado y echado al abismo, y no habrá pecado en la tierra. Es decir, el diablo no podrá activar su naturaleza maligna en los habitantes de la tierra, y los vencedores reinaremos y gobernaremos las naciones de acuerdo con la voluntad de Dios. Ya no habrá quien se interponga, quien engañe a los hombres, y nosotros, como correyes, con el Señor, quebraremos esas naciones como vaso de alfarero, lo que quiere decir que las moldearemos según la voluntad de Dios. Los vencedores en el reino milenario seremos totalmente uno con el Señor, y su autoridad será expresada por medio de nosotros, y solamente se hará su deseo, y nadie podrá interferirlo. Esa autoridad es la misma autoridad del Padre, porque el Padre y el Hijo son uno, y nosotros seremos uno con Él. En otras palabras, la coinherencia que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo será extensiva a los vencedores, lo cual quiere decir que nosotros seremos uno con el Dios Tres-Uno, y el Dios Tres-Uno será uno con nosotros. Nosotros estaremos dentro de Él y Él está dentro de nosotros. Segundo, la estrella de la mañana. La estrella de la mañana tiene varias connotaciones. En primer lugar, estamos viviendo en la noche oscura. Estamos pasando la era de las tinieblas. Estamos atravesando un desierto, pero nosotros somos como luminares en medio de esa noche oscura, en medio de una generación maligna y perversa. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. En segundo lugar, en medio de la desolación y las tinieblas que hay en este mundo perverso, estamos atentos a la palabra del Señor, buscamos revelación y visión de ella y procuramos tener un vivir práctico en la palabra de nuestro día a día. De esa manera el Señor va creciendo en nosotros hasta que Él, como estrella de la mañana, sale en nuestros corazones. La estrella de la mañana se ve cuando el alba está cerca de despuntar, cuando las tinieblas están llegando a su fin y aparece la luz del día. La venida del Señor es esa luz del día y Él está naciendo en nuestros corazones. Esa estrella de la mañana ya se puede ver en algunos hijos de Dios, lo que nos indica que su venida está muy cerca.
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 2:19. Merece la pena vencer a Jezabel y guardar las horas del Señor hasta el fin. La estrella de la mañana ya está saliendo en nuestros corazones. El día ya está esclareciendo. Aleluya. Aquí termina el capítulo 7. No se pierda el capítulo 8. Hablaremos de la degradación en Sardis y les recomendamos que se suscriban. En verdad tenemos muchas riquezas para compartir y queremos compartirla con todos aquellos que se suscriban y le den like.